Somos la primera red de comunicadores con discapacidad visual que nació en mayo de 2018 en Argentina y se expandió a distintos países de América. Estamos comprometidos con la inclusión laboral de los comunicadores en los medios de comunicación y por el derecho a una comunicación accesible e inclusiva. Somos una red que desde su fundación propone Reclamar el cumplimiento de la accesibilidad a los contenidos y a la información, según lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para una comunicación inclusiva. exigir al Estado la incorporación de profesionales de la comunicación con discapacidad visual a los medios de comunicación de su propiedad. Promover la inclusión laboral de los profesionales con discapacidad visual a los medios de comunicación comunitarios y privados. Asesorar a los propietarios de los medios de comunicación en la accesibilidad edilicia y tecnológica para garantizar la autonomía del profesional de la comunicación con discapacidad visual en su rutina laboral. Brindar capacitación en nuevas tecnologías que faciliten el desempeño del comunicador con discapacidad visual en sus tareas laborales. Producir materiales en diversos formatos que aborden la temática de la discapacidad y la comunicación para su difusión. Ofrecer charlas de concientización a instituciones de la comunidad para concientizar sobre la temática de la discapacidad, terminología adecuada y modos correctos de asistencia. Crear espacios virtuales para el intercambio de documentos, opiniones y reflexiones sobre la discapacidad y la comunicación. Entendemos que nuestro compromiso con la producción, difusión de contenidos y articulación entre organizaciones es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que respete a la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva jornada de nuestra red de comunicadores con discapacidad visual. Melissa Correa los saluda una vez más aquí en nuestro ciclo de conferencias desde la comunicación y la discapacidad. Un espacio que nos estamos proponiendo, ¿no?, para visibilizar y reflexionar sobre todas las dialécticas que surgen y que van emergiendo, ¿no?, del campo de la comunicación en relación con muchas aristas, muchos ejes que tienen que ver también con la educación, con la inclusión laboral, con la cultura, porque la comunicación sostenemos que es un fenómeno transversal a toda la sociedad. Y en este sentido, hoy, para hablar puntualmente de educación inclusiva, ¿no?, de educación desde una perspectiva de derechos humanos, puntualmente de los niños con discapacidad visual. ¿Cómo es la educación? Pero algo particular en esta ocasión, hablamos de educación y puntualmente desde Chile, con una compañera, Francisca Pérez Carreño, que hoy nos está acompañando y que ya la vamos a estar presentando, que va a hablar, ¿no?, nos va a comentar sobre su tesis y nos va a invitar a reflexionar, ¿no?, sobre esto que justamente es la educación inclusiva. Para hablar un poquitito sobre nuestra red de comunicadores, siempre presentamos a nuestra red comentando un poquito que nuestros objetivos puntuales son la lucha por el derecho a una comunicación accesible e inclusiva y la inclusión laboral de los profesionales con discapacidad visual. No solo eso, como decíamos recién también, promover los distintos ejes, ¿no?, los distintos campos de acción en los que interviene la comunicación. En este sentido, bueno, le doy la bienvenida a nuestro presidente, que hoy también nos acompaña, José Luis Núñez, que nos va a dar unas palabras antes de continuar y ya así escuchar a nuestra compañera. José, bienvenido, ¿cómo estás? Tu micrófono está activado. Hola Meli, reitero el saludo de bienvenida para todas y para todos. También celebro compartir nuevamente un nuevo momento acerca de estas charlas, estas conferencias que venimos realizando. Nombrabas el tema del derecho de las niñas y los niños con discapacidad visual a la cuestión de la educación, ¿no? Tema que
también nosotros como red de comunicadores con discapacidad visual venimos trabajando desde nuestra comisión de educación inclusiva, pero también desde otros espacios, ¿no? Que consideramos que es fundamental, que hay mucho por hacer en cuanto a garantizar esa educación inclusiva. Muchas niñas y niños no pueden acceder al sistema educativo, lamentablemente, no porque no tengan capacidad, sino porque muchos espacios educativos hoy, por ejemplo, no tienen programas de inclusión, entonces quedan por fuera del sistema educativo y muchas veces solamente pueden asistir a las escuelas de educación especial. Entonces me parece que es todo un desafío todavía hablar de educación, y yo diría educación barra comunicación, ¿no? Porque muchas veces en estas cuestiones de la inclusión, la comunicación juega un papel muy importante y que muchas veces no es tenida en cuenta, y sí cuestiones de el sistema educativo, ¿no? Así que me parece realmente un gran tema para poder charlar, y seguro que nuestra compañera Francisca tendrá muchos argumentos para profundizar en estas cuestiones. Así que muchísimas gracias y, como decía recién, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, José, como siempre, por las palabras, por tu reflexión, porque es así como decíamos, ¿no? La comunicación interviene en muchos campos, en muchos espacios, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es la educación. Para recordarles, sí, la idea es que permanezcamos todos con los micrófonos y las cámaras apagadas, y aquellos que por ahí tengan preguntas que quieran realizar, lo pueden hacer a través del chat al final de la conferencia para que Francisca, bueno, pueda responder todas las dudas, todas las inquietudes. También agradecemos a Ricardo, que hoy nos está acompañando y nos está dando ahí el apoyo fundamental para también poder llevar adelante esto, y a Lucas, que está también en la operación técnica. Así que muchísimas gracias a los compañeros también por estar apoyando. Y ahora sí, vamos con nuestra compañera Francisca Pérez Carreño. Como decíamos, ella nos va a presentar su tesis titulada Educación a Distancia y Discapacidad Visual, valoraciones de los padres de estudiantes de educación regular. Un poquito de Francisca antes de darle la bienvenida. Ella es magíster en Educación Inclusiva de la Universidad Central de Chile, es licenciada en Educación Inclusiva y profesora de Educación General Básica. También es estudiante de periodismo y, por supuesto, con gran honor lo decimos, miembro de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Así que ahora sí te doy la bienvenida, Fran. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. De verdad es muy importante. Todo tuyo. Buenas tardes a todos quienes están presentes. Mientras tanto, voy a presentar mi trabajo, un breve resumen. Sí, Fran, adelante. Francisca Pérez se ha unido. El video de Francisca Pérez está en la pantalla principal. Ahí sí estoy presentando. A ver, le pedimos a nuestro compañero Ricardo si nos confirma, si se ve bien la presentación. Sí, sí se puede ver bien. Perfecto, gracias, Ricardo. Ahora sí, Fran, todo tuyo nomás, y bueno, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Melissa, y a toda la red por esta oportunidad de presentar mi tesis. Como decía Melissa, esta tesis fue realizada para obtener el grado académico de magíster en educación inclusiva de la Universidad Central de Chile. Este magíster lo realicé desde el año 2020 hasta el 2021. Durante todo ese proceso investigué este tema, que se titula Educación a Distancia y Discapacidad Visual, valoraciones de padres de estudiantes de educación regular. Ahí está mi correo de contacto en caso de que alguien quiera comunicarse para hacer más preguntas sobre la investigación.
consultora.francisca.perez@gmail.com. Una breve presentación de qué quiere decir este tema. La justificación para hacer esta tesis es que durante el periodo desde el 2020 en que se comenzó a vivir la pandemia de COVID-19, ocurrieron muchos cambios en la educación y esto originó muchas interrogantes de qué iba a pasar con los niños, niñas y jóvenes en todos los niveles educativos en Chile y también en el resto del mundo. Y un grupo del cual no se habla mucho es sobre la discapacidad, y específicamente de la discapacidad visual, de personas, de niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual. No hay muchos antecedentes bibliográficos, y esto lo comprobé haciendo una revisión en internet, más o menos de papers, de investigaciones. Incluso habían investigaciones que hablaban sobre eso, como la que realizó Vizcarra y Alarcón en Chile, eran terapeutas ocupacionales, y investigaron cuánto había sobre discapacidad visual, y no había mucho. Entonces esto a mí también me motivó a investigar qué estaba pasando con los estudiantes con discapacidad visual durante la pandemia, cómo era su proceso. Y un aspecto importante era qué pasaba con sus padres, porque una cosa es lo que pase con los hijos, que también igual hay estudios a nivel latinoamericano. La ULAC presentó un breve trabajo de lo que pensaban los niños que dieran testimonio con discapacidad visual, pero ¿qué pasaba con los padres? Esa era una interrogante que a mí, como investigadora, me provocó llegar a indagar en este grupo, que es lo principal para que un niño o niña o joven se pueda desarrollar en la socialización primaria, la familia, los padres. Y desde ahí surge esta investigación. Es importante destacar que esta investigación se realizó en una agrupación de padres y madres de estudiantes con discapacidad visual de una ciudad del norte de Chile. No doy mayores antecedentes por motivos de resguardar la confidencialidad que se tomó como consentimiento para dar las entrevistas de las madres, en este caso, que respondieron. Por eso no doy mayores antecedentes específicos de quiénes son. Lo que sí puedo destacar es que, como la investigación se comenzó a hacer el año 2020, en conversación con la presidenta de esta agrupación, se estableció una estadística que en la ciudad donde está esta agrupación habían 3 estudiantes con discapacidad visual que están desde prebásica, básica y educación media, que son los niveles de escolarización acá en Chile. 3 estudiantes que están en educación regular. ¿Y qué es la educación regular? Son los colegios comunes y corrientes donde van niños sin discapacidad, con discapacidad, van todos juntos a la sala de clases. Esta es la estadística, 13 estudiantes de diferentes edades. ¿Cuál es el objetivo general de la investigación? Conocer las valoraciones de padres de estudiantes con discapacidad visual, pertenecientes a una agrupación del norte de Chile, de una ciudad del norte de Chile, que asisten a educación regular con respecto al proceso de inclusión de sus hijos en el contexto de COVID-19. O sea, que era conocer cómo valoraban los padres de estudiantes con discapacidad visual la educación de sus hijos, si es que hubo inclusión durante el año 2020 principalmente, que fue cuando comenzó todo esto. Si hubo inclusión en la educación. Los objetivos específicos de esta investigación: identificar el grado de valoración de los padres de estudiantes con discapacidad visual acerca de los elementos que componen la inclusión educativa. ¿Cuáles son estos elementos? Los derechos humanos, el acceso a la educación, la atención a la diversidad, entre otros elementos.
El segundo objetivo específico es describir las experiencias de los padres de estudiantes con discapacidad visual con respecto a si existe un proceso de inclusión educativa en los establecimientos educacionales en el contexto de la educación a distancia. El tercer y último objetivo específico es reconocer las valoraciones de los padres de estudiantes con discapacidad visual con respecto al grado de participación en las actividades curriculares, extracurriculares de sus hijos, la vinculación de la escuela con la realidad local y el apoyo a los padres para afrontar las barreras del proceso educativo en el contexto de la educación a distancia. O sea, estos objetivos van para, primero, identificar cómo es la valoración de los padres, identificar que valoren el proceso de educación a distancia de sus hijos. Segundo, que describan esas experiencias, que hagan un detalle, que vivieron. Tercero, es reconocer esas valoraciones. Reconocerlas también en el tema curricular de sus hijos, si es que los colegios dieron apoyo adicional a padres de estudiantes con discapacidad visual durante la educación a distancia desde el 2020. En el marco teórico voy a tratar de ser lo más breve porque es muy extenso. ¿Cuál es el primer apartado del marco teórico? Son las características de estudiantes con discapacidad visual. Dentro de las cosas que me basé para tomar este tema está la definición de discapacidad visual, que por motivos de ajustar la tesis a un tema solamente educativo, no puse la definición de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, porque eso se me pidió en la universidad que no pusiera cosas legislativas. Entonces, una definición que encontré es del Ministerio de Educación de Chile, que ellos lo publicaron en una guía didáctica para educación parvularia, en donde hablaban sobre discapacidad visual. Y aquí ellos definieron a la discapacidad como una dificultad que presenta algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción de una dificultad específica relacionada con una disminución, con pérdida de las funciones visuales y las barreras que se presentan en el contexto que se desenvuelve la persona. Algo a destacar de esta definición, que no ve como una enfermedad a la discapacidad visual, si bien lo pone como una dificultad, pero sí también se ajusta a que es con las barreras del contexto. Esto tiene que ver, tal vez no está textual, igual tiene algunas, podríamos criticarla, pero está más ajustado a lo que nos dice la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad del 2006. Es como la definición acá en Chile que yo he encontrado más aterrizada a esa convención. Por eso me pareció importante colocarla en mi marco teórico. Otra cosa que también abordé en el marco teórico en este apartado de características es que existen las personas ciegas y las personas con baja visión. No lo puse acá en el PPT, pero hice una definición de esos dos grupos. También categoricé, dividí la discapacidad visual, la baja visión, específicamente las personas con baja visión, en los distintos grados: severo, parcial, leve. También hice esas definiciones para poder caracterizar a las personas con discapacidad visual y a los estudiantes en este caso. Una segunda temática de mi marco teórico son los elementos de la educación inclusiva, o que también para esta investigación su sinónimo es inclusión educativa. La definición que tomé es de Toboso del año 2012, que se volvió a citar en una investigación de Yáñez y Serpa en 2021, así que es como bien actual.
Y en esta definición a la inclusión educativa o educación inclusiva se le ve como educación inclusiva, y la atención a la diversidad no se refiere a cómo se educa un grupo especial de alumnos, sino a cómo se educa a todos. Eso es importante porque no es que la inclusión y la inclusión educativa le corresponda solamente a las personas con discapacidad visual o a las personas con discapacidad o a las diversidades sexuales, sino que la inclusión es para todos. Eso también abordé. Y también elementos de la inclusión educativa que los extraje de la guía de escuelas inclusivas de INSCO y de Wood, que son esos elementos que coloqué en los objetivos específicos como el derecho, los derechos humanos, el acceso a la educación, la participación curricular y extracurricular. Esos son elementos de la inclusión educativa. El tercer apartado es educación a distancia en el contexto de la pandemia de COVID-19. Los autores que tomé para este tema son Murillo, Duc y Murillo, y que ellos hablaban de la brecha que se estaba produciendo en la educación desde la pandemia. También hay estadísticas desde distintas organizaciones, como también de una fundación que hay acá en Chile que se llama Educación 2020, y ellos hablan que de 10 hogares, 4 solamente tienen internet en Latinoamérica, y esto puede ir variando según la región, según el país, puede ser más o puede ser menos. Y esto también era una brecha durante la educación a distancia. Y cálculos desde Chile, desde el 2020, según el Ministerio de Educación, dicen que 81.000 niños, niñas y jóvenes iban a ver en riesgo su proceso educativo por las brechas económicas y también de acceso a Internet. El cuarto apartado de mi marco teórico es sobre los padres en el proceso de educación a distancia de estudiantes con discapacidad visual. Aquí tomé una investigación de, como principales autores, Díaz y Avendaño, autores chilenos, que ellos investigaron a 5 estudiantes de educación superior y vieron todo su proceso, desde kinder hasta la enseñanza media, hasta que llegaron a la universidad, y también entrevistaron a los padres. Esto me servía mucho a mí para tomar ideas de cómo pensaban padres de estudiantes con discapacidad visual acerca de sus hijos, acerca del proceso educativo. Y aquí llegaban a la conclusión, los investigadores, que los padres de estudiantes con discapacidad visual son los principales impulsores de que sus hijos estén en la educación regular, estén en los programas de integración, que es el sistema que ofrece los colegios acá en Chile para que estudiantes con necesidades educativas especiales puedan ingresar a la educación regular. Y los padres buscan ayuda especializada para que sus hijos puedan seguir sus estudios y tengan un mejor futuro. Esas eran como las principales conclusiones, que los padres eran los que más buscaban ayuda para sus hijos si es que el sistema público o el Estado en general no lo da. Como último apartado de mi marco teórico está el concepto de valoración. ¿Por qué es importante? Ya que se analizan las valoraciones de los padres. Y a la autora que tomé es Fragoso, y ella hizo una investigación en el año 2006 sobre la valoración, distintas teorías que hablan de las valoraciones. Y habla de que las valoraciones pueden ser subjetivas. Y son las personas quienes otorgan un grado de valor a todo. Depende del agrado o desagrado que le produce un hecho, una persona, algo. Eso sería en cuanto a la valoración. Ahora voy al marco metodológico de la investigación.
Esta es una investigación de enfoque cualitativo, así que no esperen tantos números porque como es cualitativa va más a conceptos, a ideas. ¿Y por qué de carácter cualitativo? Porque se indagan las valoraciones de la inclusión que tienen los padres de estudiantes con discapacidad visual y esto puede resultar algo subjetivo, que se presta para interpretaciones. También es una investigación descriptiva porque se describirán las mismas valoraciones y los elementos que se encuentran de estas valoraciones. Siguiendo con el marco metodológico, voy a hablar de la muestra o participantes en este caso, ya que como es cualitativo se habla de participantes. Aquí en un inicio se había puesto como padres de estudiantes con discapacidad visual que asisten a educación regular. Esto acogía padres y madres, pero posteriormente cuando ya llegó el momento de hacer las entrevistas solamente quedaron madres. Eso fue una decisión de los mismos integrantes de la agrupación donde realicé la investigación. Solo madres quisieron contestar, aunque la invitación quedó abierta a toda esa agrupación que tenía madres y padres, ¿ya? Se hizo como un perfil de quienes calificaban, que tenían que ser madres o padres de estudiantes que asistieran a educación regular durante el año 2020, que tuvieran discapacidad visual, y esto podía ser o niños ciegos, niñas ciegas, jóvenes ciegos, y también con baja visión. Así que en resumen, al final está bien variado. Hay mitad y mitad, niños ciegos y con baja visión. Hay niños y niñas también, mujeres y hombres. Es bien equitativo. En un inicio el perfil calificaron 10 personas, pero finalmente respondieron 8 madres. Las otras 2 se contactaron por teléfono, una no contestó nunca, la otra dijo que sí en un principio, pero después se arrepintió, así que quedé con 8 madres que sí participaron y contestaron la entrevista. Es una investigación no probabilística casual, ya que era en base a quienes quisieran contestar. No había obligación. Las técnicas de recogida de datos. Se diseñó una entrevista semiestructurada, que inicialmente tenía 14 preguntas, pero que podía ir variando según la conversación con cada una de las entrevistadas. Se hizo durante aproximadamente un mes, duró todo el proceso de entrevistas, según los horarios que tuvieran disponibles las mismas entrevistadas. Se hizo por teléfono, porque justo en esa época, yo la revisé el año pasado, el 2021, y estaba muy fuerte el tema del COVID, los contagios, estábamos con cuarentenas acá en la ciudad donde realicé la investigación, entonces era súper complejo juntarse presencialmente, así que lo más fácil era algo virtual y las mamás no manejaban tanto la tecnología. Entonces, por teléfono y grabé con una grabadora digital. Así que ahí obtuve los audios de esas entrevistas. La entrevista después iba cambiando, se hacían las 14 preguntas, pero entre medio se podían preguntar más cosas, por eso es un carácter semi-estructurado. Los resultados, que es lo más importante que nos convoca hoy. ¿Cómo llegué a estos resultados? Como es de carácter cualitativo, hice un proceso de codificación que está basado en la teoría fundamentada de Strauss y Corbin. Y esta teoría implica 3 pasos. Primero, hacer una codificación abierta, que es transcribir todas las entrevistas, todo completo, después leerlas y extraer lo más importante en códigos, que son como frases o palabras relevantes. Y eso se hace, se pone en una lista. Yo lo hice de manera manual, normalmente se hace con programas computacionales, con software. Por ejemplo, uno es el Atlas.ti, pero que no es muy accesible, ya que como yo también soy una persona con discapacidad visual y uso lector de pantalla,
esos software no son muy accesibles y por falta de tiempo también no me puse como a tratar de encontrar un método que lo hiciera más accesible, así que lo más cómodo para mí era hacerlo de manera manual, leer cada código, escribir cada código y hacer las relaciones entre esos códigos, que después eso se llama la codificación axial, en donde ya se establecen relaciones entre un código y otro y son grupos de relaciones. Y después de eso se hace la codificación central, que se establece como un concepto, podríamos decirlo, que une a todos esos grupos, y en este caso el código central sería inclusión educativa en pandemia. Y las categorías que se establecieron de esos grupos, de los códigos, son 3, que también van en concordancia con los objetivos específicos que ya mencioné en la primera parte de esta presentación. También se establecieron subcategorías, que esas eran las relaciones más pequeñas. Podían haber relaciones de comparación, relaciones de contradicción entre los códigos, cosas que fuera una cosa parecía a la otra, otra que lo contradijera, y así sucesivamente se van estableciendo distintas relaciones. La primera categoría es conocimiento de los padres de los elementos de la inclusión educativa. Y aquí se establecieron, bueno, no voy a detallarlo todo, pero se estableció definición de inclusión, respeto a los derechos humanos. Esas son las categorías de la primera categoría, ¿ya? El respeto a los derechos humanos, la definición de inclusión. ¿Cuál era la definición de inclusión para las madres que contestaron esta entrevista? La segunda categoría, experiencia de los padres respecto al proceso de inclusión educativa de sus hijos. Experiencias inclusivas durante clases a distancia. Experiencias inclusivas antes de la pandemia. Esas serían las subcategorías que se establecieron con los códigos sacados de las citas de cada madre que participó. La tercera categoría, acompañamiento de los padres en las clases virtuales, ¿ya? Y se estableció la valoración a la identificación de necesidades de las realidades de los padres. Bueno, aquí va las experiencias que tuvieron, si lograron identificar que las escuelas los ayudaron, las creencias de cuánto apoyo se dio a los padres durante el proceso de educación a distancia de la pandemia, si se pudo favorecer la igualdad de los estudiantes con discapacidad visual en este proceso. También ese es otro código que se estableció. Y la última categoría, esta no fue desde los objetivos específicos, no hubo una concordancia, sino que fue algo espontáneo de las mismas respuestas. Y es la valoración a la autonomía de estudiantes con discapacidad visual. Y aquí se habla de cómo surgió una cierta autonomía durante la educación a distancia. Si hubo o no hubo autonomía de los estudiantes, según la visión de los padres. Aquí vamos a ver algunos resultados como que se contrastaron con otras investigaciones, porque después del proceso de transcripción, de ver cita por cita, de hacer la codificación, se tiene que hacer un contraste con otras investigaciones que sean parecidas, ya que como estábamos recién en pandemia, no hay mucho material. Tuve que contrastar con investigaciones que no tenían que ver con pandemia, otras sí encontré por ahí algunas, pero que sí hablaran de inclusión. Y aquí se estableció que habían madres que sí más o menos entendían qué era la inclusión, pero otras no, porque pensaban
que la inclusión era solamente para las personas con discapacidad visual. La inclusión era solo para ese grupo. Y esto va en concordancia con una investigación que se hizo en 2021, en donde se investigó a padres, o sea, a profesores. Y los profesores también pensaban que la inclusión era solamente para estudiantes con necesidades educativas especiales, ya sea estudiantes con discapacidad o con problemas de aprendizaje, que no tienen que ver a una discapacidad, sino que también hay temas emocionales, un conjunto muy amplio de distintos factores. ¿Ya? Y esto se contrastó, ¿ya? Que no hay tanta información correcta de lo que es el concepto de inclusión. Eso con la primera categoría, ese es como un primer resultado. Ya, según la categoría 2, otra cosa que se entró en discusión, según las experiencias de los padres respecto al proceso de inclusión educativa de sus hijos en las clases a distancia, un factor obstaculizador para que sus hijos con discapacidad visual pudieran desenvolverse bien en las clases a distancia fue la falta de descripción de imágenes. Ya que, dentro del conjunto de estudiantes que sus madres respondieron, habían dos modalidades principalmente. Una en que los estudiantes estaban en sus casas, vía clase online, contestando las actividades, los profesores hablaban por Meet, por Zoom, por distintas plataformas, y ellos escuchaban y tenían que resolver guías que se les mandaban por correo, por otras plataformas internas de cada colegio, y a veces las guías venían con instrucciones que decían, según esta imagen, ¿qué pasa en esta situación? Y el estudiante con discapacidad visual no sabía porque no había una descripción, no había una adecuación. Y esto entra en discusión con lo que propone Educación 2020, que es una fundación chilena, y ellos proponían y exigían que el material para estudiantes con discapacidad visual tuviera las adecuaciones necesarias, que tuviera descripción de imágenes, que tuviera tamaño suficiente, letras con letra y fondo con el contraste necesario para estudiantes con baja visión. Y aquí los profesores no lo estaban cumpliendo. Y la otra modalidad también era que se mandaban guías en papel impreso y se le iban a dejar a la casa o los mismos padres las iban a buscar. Y también venía el mismo problema, no había descripción de imágenes y los estudiantes tenían que desarrollarlas solos, los padres tenían que a veces dictarle las guías y a veces los padres y madres no tenían el tiempo suficiente. Otro resultado es el acompañamiento de los padres en las clases de educación a distancia. Aquí es importante el acompañamiento, ya que los padres que acompañaron a sus hijos que estaban al lado o que constantemente, no sé, algunos días a la semana monitoreaban las clases a distancia de sus hijos, los estudiantes tenían mejores resultados, también podían establecer fuentes de comunicación con los profesores para decirles cuáles eran las necesidades puntuales de cada niño o joven, en este caso, o niña. Pero en los casos en que los padres estuvieron ausentes, estos niños tenían que, por decirlo, arreglárselas solos o solas. Y era más riesgo de que tuvieran más bajo rendimiento en el colegio o que se vieran agobiados de tanta responsabilidad sin que los padres estuvieran haciendo una mediación. Y esto va en contraste con lo que propone Simón, Giné y Echeita, que ellos dicen que los padres son la fuente primaria de la socialización y que ellos pueden tener información súper importante que el colegio no conoce y que por eso es relevante que padres y profesores trabajen en conjunto. En cuanto a la última categoría, la valoración de la autonomía de los estudiantes con discapacidad visual, se encontró que los estudiantes, varios de ellos,
en distintas edades, ya sea básica o media, que bueno, básica creo que en Argentina y en otros países se podría hacer la homologación que es la primaria y enseñanza media es la secundaria. Aquí lograron la autonomía en aspectos informáticos. Algunos estudiantes lograron aprender a manejar mejor el computador o el celular, incluso al tener clases a distancia, se atrevieron a tomar horas médicas, que algo no tiene que ver con educación, pero sí es un factor de autonomía para el desarrollo de toda su vida. Y esto los padres estaban muy contentos porque sentían que sus hijos ya estaban como haciendo cosas solos y que ellos se sentían como que estaban superando una gran barrera. Y esto también va en concordancia con lo que propone el Ministerio de Educación acá en Chile, en algunos documentos que encontré por ahí que no son muy conocidos, que habla de que la autonomía de cualquier niño sin o con discapacidad que gane algún aspecto de la autonomía va a ser algo muy esencial para un mejor desarrollo durante toda su vida. Conclusiones de esta investigación. Digamos, de la primera categoría, un aspecto que se encontró, como dije anteriormente, es que no se sabía mucho de qué era la inclusión como definición. Entonces, una tarea pendiente que nos queda como sociedad es que las personas que saben de esto hagan difusión y que lleguen al resto de la sociedad que no está en conocimiento, ya sea personas vinculadas al mundo de la discapacidad, padres, madres, amigos, profesores, y en general, para que no hayan errores y se entienda bien que la inclusión es para todos, no para un grupo específico de personas. Y así va a haber una mejor sociedad y vamos a realmente cumplir lo que es la inclusión. Otra conclusión es que los profesores no hicieron las adecuaciones correspondientes a estudiantes con discapacidad visual, como el caso de hacer descripciones de imágenes. Y hay que también hacer capacitaciones a los profesores para que entiendan que describir imágenes es algo súper importante, sobre todo en los estudiantes ciegos y también a veces en los estudiantes con baja visión cuando la imagen no es muy legible, no está en un tamaño adecuado. También que entiendan cómo es adecuar un material para estudiantes con baja visión. Eso es súper importante que los profesores lo conozcan y también la sociedad en general para que durante cualquier ocasión alguien con discapacidad visual tenga acceso a la información y a la educación en este caso. Bueno, otra conclusión es que es muy beneficioso, según lo expresado con las madres y padres, que estén involucrados en las clases de sus hijos, que no le dejen la responsabilidad por completo solamente al colegio. Tienen que ser algo en conjunto, porque si los profesores ya logremos en un caso súper hipotético que hagan todo perfecto las adecuaciones, pero si llega a la casa el estudiante y los padres no fomentan esto, tampoco no siguen con el proceso educativo como corresponde, no va a servir de nada que el colegio haga algo. Si los padres no toman en cuenta a sus hijos, no están pendientes de lo que pasa, no saben si es que un profesor trata bien o trata mal a su hijo, le falta el respeto, o no se está preocupando de que los materiales lleguen como corresponde. Por eso es muy importante que los padres se involucren plenamente en el proceso educativo de sus hijos con discapacidad visual y en general de todos los niños y jóvenes y niñas sin o con discapacidad. Y por último, voy a dejar aquí mi investigación, logré que se publicara en la revista Ciencia Latina. Esta es una revista electrónica que está gratuita en internet, ahí más abajito está el link de la publicación, pero igual la pueden buscar como www.ciencialatina.org y esta investigación se publicó el 18 de abril de 2022 en el volumen 6, número 2. Y está a disposición de todo público para que lo puedan leer y saber más detalles. Y así termino mi presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisca, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer escucharte y estamos entonces evidentemente frente a una tesis que acaba justamente, ¿no?, de ser publicada en esta revista, así que para nosotros como red de comunicadores es un honor tenerte, sí, con nosotros hoy por tu tiempo. Y por esta investigación, ¿no?, que demuestra algo que es fundamental, que como vos bien decís, ¿no?, la educación tiene que ser contemplada por la escuela, pero por las familias también, ¿no? Y la importancia que tiene de que la familia, el rol de la familia, para que este niño, niña, joven esté incluido, ¿no?, en la educación. Es fundamental. Tenemos a nuestro compañero Ricardo que le quería hacer una consulta. Y no sé, Rick, si tenemos alguna pregunta que hayan querido hacer. Sí, tengo una inquietud. Por ejemplo, Fran, ¿vos qué cosas crees que se pueden retomar en otras investigaciones? O sea, desde tu avance, ¿no? ¿Qué cosas podrían retomarse para una futura investigación? Bueno, algo que tal vez me queda pendiente es como hacer una investigación que tome a los niños y también abordar específicamente a profesores que le hagan clase a estudiantes con discapacidad visual para saber esas otras dos partes de, digamos, de esta triada que se podría llamar y saber qué pasó con los profesores durante la educación a distancia, teniendo estudiantes con discapacidad visual, qué proceso vivieron ellos, cómo se sintieron agobiados, si se sintieron apoyados, qué les hubiera gustado, no sé, que del colegio los capacitaran. Tal vez eso me hubiera gustado como, me gustaría hacer, no sé si lo lograré hacer, esas otras partes de la investigación. Fran, tenemos también otra pregunta y que tiene que ver con respecto a tu experiencia, porque vos sos, preguntan, ¿no? Claro, lo mencionábamos al principio, sos licenciada en educación inclusiva, sos profesora, y tu experiencia como docente, ¿cómo fue en relación a esta investigación tuya? Vos desde tu lado docente, ¿cómo observas, ¿no?, que se da la educación inclusiva, bueno, puntualmente en Chile? Que bueno, lo que observo es que falta mucho. A veces hay profesores y también la parte directiva que es muy cerrada la inclusión y todavía están, digamos, lo que se llama como muy capacitistas. Entonces, también se ve como la caridad, como que es como un favor al estudiante con discapacidad visual y con discapacidad en general. Educarlo, como que ya, porque esté aquí está bien, porque esté acá en un colegio regular, ya, cumplimos. Y a veces cuesta mucho de que se abran a darle más posibilidades a los estudiantes con discapacidad visual, que pueden hacer más cosas. No me refiero a que hagan más que sus compañeros, sino que hagan lo mismo que sus compañeros. Y muchas veces se restringe al estudiante con discapacidad visual, en este caso, a que haga menos que el estudiante sin discapacidad, que no sé, ya, si hay una prueba, que no haga todo, que no estudie toda la materia, no estudie todo el contenido, no porque no va a poder, y no, muchas veces no se toman el tiempo de conocer primero al estudiante. También a mí me ha pasado como docente, porque yo trabajo principalmente en colegio, bueno, ahora en los últimos años no estaba en colegio, yo estoy en educación superior, pero cuando estaba en colegios antes de la pandemia, me pasaba que yo iba a dar apoyo a los estudiantes con discapacidad visual, apoyo de adecuaciones, no sé, transcribir en braille el material, enseñarles a usar el lector de pantalla, y a veces habían profesores que les costaba mucho aceptar eso, o sea, que, ay, es que, ¿cómo vamos a usar el computador? O sea, ¿para qué? Es que difícil, es que los demás le van a copiar, si tiene la pantalla abierta van a copiar, a veces hay mucho prejuicio
y limitan al estudiante a que no avance. No en todos los casos, también me pasó colegios, colegas que tenían una mentalidad súper abierta y decían, ya, o sea, yo proponía, hagamos una actividad en que, no sé, grabe un audio y explique lo que entendió y mande ese audio, y decían, ya, démosle, hagamos la actividad que propone, que haga dentro de las adecuaciones que se pueden, que haga la actividad. Sí, son los menos profesores que hay, pero los hay, y la mayoría es como muy cerrado. Claro, eso es fundamental, ¿no? Como me quedo pensando, Fran, yo respecto a esta pregunta que hacen y lo que vos decís, es fundamental, ¿no? Esto de que en la educación muchísimas veces se piensa en el recorte, ¿no? Y no en el ajuste, en la adecuación, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y que es, la verdad, bueno, vos mencionabas, me quedo pensando que no incluiste términos legislativos porque así lo solicitaba la universidad, ¿no? Cuestiones Sí. normativas, pero eso nuestra convención claramente lo menciona como los ajustes razonables, ¿no? Cuando hay una barrera, tienen que hacerse ajustes razonables y es esto, es adecuar para que el estudiante, en este caso, pueda ejercer su derecho a la educación en igualdad o con las adecuaciones que sean necesarias, sin hacer un recorte, ¿no? Porque es lo que es verdad, muchas veces se cae en eso, en buscar la excepción, que quede eximido de, que no haga esto, ¿no? Y no se aplica este concepto de ajustes razonables. Sí, bueno, incluso la legislación chilena, como lo dije, no pude ponerlo, pero hay bastante legislación que sí, en los últimos años, desde el 2016 y en adelante aproximadamente, legislación en Chile que sí está hablando de esto. Está el decreto 170 que habla de los especialistas que pueden atender a estudiantes con discapacidad y con necesidades educativas, porque las necesidades educativas especiales no solamente tienen que ver con discapacidad, hay otros factores. Y también el decreto 83 que habla de las adecuaciones curriculares. Y hay colegios que todavía, siendo que es un decreto que es obligatorio, todavía no lo saben aplicar. Entonces ahí entramos en problemas bastante graves porque no se está cumpliendo la legislación que hay. Y como no hay la fiscalización suficiente, los colegios se pasan de listo y no lo hacen. Claro. Y esto está relacionado, ¿no?, con lo que es el concepto que también lo mencionás en tu tesis, que es la atención a la diversidad, ¿no? Contemplar ese grado de atención que tiene que darse para la diversidad, es decir, para todos, ¿no? Sí. Este concepto de para alumnos con y sin discapacidad, porque las barreras son diferentes y todos pueden llegar a tener algún tipo de dificultad o no, pero puede existir eso y no necesariamente para tener una dificultad, una barrera, el estudiante tiene que tener una discapacidad. Está íntimamente relacionado. Compañeras, si me permiten. Sí, José, adelante. En primer lugar, felicitaciones, Frank. Muy interesante la tesis. Escuchaba con atención. Y dos cositas nada más, ¿no? Una primera, esto que yo por ahí decía al comienzo, lo importante de la comunicación en un proceso educativo, y lo veía muy reflejado, Frank, cuando vos, por ejemplo, decís, bueno, ¿qué pasa a veces si el docente, en el mejor de los casos, hace todas las adecuaciones curriculares, hace un plan de enseñanza, pero ese docente no está en contacto con los padres, y qué pasa con el niño, ¿no? Como tres partes, una tríada, decías muy bien educativamente, que a veces carece de la comunicación, ¿no? Entonces ese proceso se ve afectado porque los intereses del niño no son reflejados, porque el docente no tiene contacto con los padres tampoco con el docente, ¿no? Entonces ahí hay una complicación en cuanto al aspecto de comunicación en la educación. Y lo segundo era esto que me daba la sensación que
creo que en Argentina también nos pasa a nosotros, tiene que ver con esto de el concepto, ¿no? De inclusión, que a mí siempre me da la sensación que se asemeja más a la integración. ¿Por qué? Porque vos, Frank, por ahí decías, el recorte, que haga lo que pueda, que lo haga del modo en que puede, que no, que no lo haga directamente. ¿Para qué lo va a hacer? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta dedicación? Mejor que no lo haga, ¿no? Entonces se está hablando de un sujeto no con derechos, ¿no? Sino un sujeto que, bueno, está ahí y hará lo que puede y hará lo mínimo de lo mínimo. Entonces yo cuando escucho eso, y en nuestro sistema educativo argentino es exactamente igual, yo digo, no estamos hablando de inclusión, estamos hablando de integración, ¿no? Que por ahí me parece que por este proceso, descrito excelentemente por vos, se presta mucho a eso. Sí, yo en ese sentido, José, no creo que está muy ligado, claramente lo dijiste, y Fran lo expresaba en su tesis, es un proceso no de inclusión, sino que hay una definición errada y una creencia errada ahí que recae al fin y al cabo en lo que es la integración y que está ligada a un modelo más médico, ¿no? De la discapacidad, ese modelo en el que nos paramos cuando comunicamos sobre discapacidad y que tiene que ver con esto de, bueno, lo tenemos, vos bien, Fran, lo decías, ¿no? Lo tenemos en esta escuela, ya está acá, ya cumplimos, está integrado, lo que puede hacer y lo que no, no. Y está íntimamente ligado a ver en ese estudiante la deficiencia, la falta, lo que no tiene y creer que no va a poder hacer, ¿no? Es como Sí, que sí, sí. está ligado Y es a ese más, y es médico. más, y es más, Meli, en un momento, Frank, vos decís, por ejemplo, que tu interés era, bueno, trabajar en las escuelas y poder brindarle todas las herramientas tecnológicas, como por ejemplo el lector de pantalla, y ese docente que dice, no, ¿para qué? Pero lo complicás más, ¿no? Cuando sabemos que la tecnología nos hace sujeto de derecho, porque nos brinda autonomía, porque nos brinda la capacidad de informarnos, de estar en igualdad de condiciones, de poder compartir, y los docentes tienen estas actitudes. Digo, acá en Argentina ha pasado docentes que decía, no, que el estudiante no traiga la computadora a la clase. ¿Cómo que no la traiga? Si es su elemento de trabajo. Tal, tal cual. Sí, sí, bueno, igual también dentro de la misma investigación, como un ejemplo que a mí me impresionó como investigadora, antes de la pandemia, varias madres me contaron un ejemplo, el mismo ejemplo, pero eran distintos colegios, no era el mismo colegio, y a mí me llamó la atención eso, que antes de la pandemia ellas sintieron que sus hijos fueron incluidos en la clase de educación física, no sé cómo se llamará allá en Argentina, en otros países, pero es deporte, en el fondo. Y allí, ¿qué me decían? El profesor de educación física yo sentí que incluyó a mi hijo, a mi hija. Yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Cuénteme en detalle qué es lo que usted siente que lo incluyó. Porque el profesor cuando supo que tenía discapacidad visual, y esto eran estudiantes con baja visión y ciegos, así que no es solamente algo por la ceguera que lo nota. Cuando se dio cuenta que tenía la discapacidad, empezó a averiguar el profesor de educación física y dijo, no, si puede hacer educación física, puede hacer el deporte, y llegaron a hablar con los colegios y compraron balones. En un colegio compraron un balón con cascabel, en otro colegio compraron, o no sé, adaptaron unos conos para que los estudiantes pudieran correr, pero los pintaron para que tuvieran el contraste necesario para que lo viera el estudiante con baja visión y que pudieran hacer los ejercicios igual que sus compañeros, solamente que con un material adaptado. Y eso, los papás, las mamás en este caso, se sentían felices. O sea, yo decía, ¿y usted qué sintió cuando su hijo le contó esto? No, es que yo estaba feliz porque sentía que por fin mi hijo era como todos. Y eso es inclusión. Que no le hagan la diferencia, sino que le den el material adecuado, pero que comparta con sus compañeros. Y no lo tenían en un patio aparte, sino que corría con todo, solamente que el cono estaba pintado de otro color o el balón tenía el sonido que necesitaba para saber dónde caía, ese tipo de cosas.
Qué increíble. Sí, maravilloso, maravilloso ejemplo, Frank, y totalmente de acuerdo. Eso es inclusión. Y vos fíjate que nace de los padres, ¿no? Y a veces no pasa eso con los docentes, ¿no? Me parece que ahí falta mucho lo que decíamos hoy, la cuestión de la comunicación, del diálogo, ¿no? Porque a veces los padres tienen un saber de haber educado a su propio hijo con discapacidad, ¿no? Y que a veces el docente no tiene la formación, y qué bueno si se podría dar ese proceso de comunicación, de intercambio de experiencias, de saberes, ¿no? Cuánto se puede enriquecer la educación, y que no pasa solamente como bien vos decías, hay decretos, hay ordenanzas, hay leyes, como le querramos decir, pero a veces no garantizan una inclusión. Tal cual. Sí, 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 sí. Se dice, ¿no? Que la ley está, lo escrito está, pero no siempre se cumple, es la verdad. Ahora me llama la atención, lo dejo acá como ahí latente. Me quedo con esto que decís, Fran, de el profesor de educación física lo incluyó. No sé por qué, y eso está muy instalado, tal vez da para otro encuentro, pero siempre las instancias de inclusión suelen darse en ese tipo de clases de educación física, de deporte, y hay siempre una frase que anda dando vueltas, por lo menos acá en Argentina, se habla mucho de que el deporte tiene el poder de ser rehabilitador e inclusivo, ¿no? Y es que muchas veces se da que en los procesos educativos, en esos espacios, es donde se comparte esta disciplina que es una de las más abiertas, más dinámicas, ¿no? Abiertas a la exploración del cuerpo, a lo nuevo, a ver qué podemos encontrar cuando nos enfrentamos a una situación determinada, a un movimiento, a un experimento no determinado. Y eso los profesores de educación física lo tienen claro, ¿no? Entonces hay como una cierta apertura a explorar. Digo, qué bueno que sería que eso se contagie También, en todos los espacios. también se da, bueno, primero felicitar a la compañera por la presentación. Eso también se ve cuando hacen las prácticas, Mary. Muchos de los profesionales a veces eligen también escuelas donde trabajan con personas con discapacidad, y ahí también lo ven desde adentro de la problemática, ¿no? También hay un problema serio y no un factor menor, ¿no? Hay que ver también los chicos cuando se frustran y no siguen también, ¿no? En la escuela, ¿no? Porque ¿cuántos de estos chicos dejan? Porque la familia no puede seguir acompañando, por esta negación rotunda que existe por parte de los docentes, ¿no? Sí, la verdad. Sí, bueno, pasa a veces que chicos dejan el colegio por esto, porque a veces no siente que no se la pueden, así con esas palabras lo dicen a veces, y porque también sus profesores no les han dado el apoyo, y también pasa, esto no es fuera de la investigación, pero lo he visto en otros casos, no del grupo de la investigación, que dejan porque también sus familias dicen, ¿y para qué vas a seguir estudiando? Si tú no ves, o sea, tienes una discapacidad, ¿de qué te sirve? Quédate en la casa. Y eso también nos frustra porque no hay un apoyo desde la familia. Tal vez hay colegios donde lo puedan aceptar, donde pueda, tal vez hay oportunidades, a lo mejor no son en el 100% lo mejor, pero si la familia no le da el apoyo, ¿de qué sirven esas oportunidades? Porque la familia, como yo le dije, es la primera socialización. Entonces, si la familia no apoya, es súper difícil. Hay casos sí que hay estudiantes, yo conozco gente que con discapacidad su familia le ha dado la negativa y ha seguido igual, pero son los casos como, no sé, como decirlo, hay bastante resiliencia ahí para sobreponerse a la negativa de la familia y de la sociedad en general. Qué buen tema, Francisca. Y creo que también en esto que veníamos hablando recién del proceso educativo, yo creo que debe ser un proceso donde la familia forme parte, porque tal vez esa niña, ese niño tiene una formación, tiene la posibilidad de estudiar, pero en su casa, como bien decías, el padre le dice o la madre, no, ¿para qué vas a estudiar si no ves? A mí me parece que faltó el trabajo con la familia, ¿no?
que muchas veces pasa, que la familia no acompaña, pero no es porque lo haga de mala voluntad o porque no confíe en su hija, en su hijo, sino porque fueron excluidos del proceso educativo. Entonces, aparecen esos preconceptos y sí, a muchísimas personas nos ha pasado eso. Y lo que decía Meli también, esto de por qué la educación física, a mí también me ha llamado la atención en muchas ocasiones y por ahí me atrevería a decir que como es un proceso de aprendizaje físico donde no está comprometido lo intelectual, es más pertinente para las personas con discapacidad. Se me figura como que hay como esa cuestión también. En el deporte le va a ir bien, en lo Claro, intelectual no porque tiene una discapacidad. Y su claro, discapacidad es visual, no es intelectual. Sí. No pasa por ahí. Sí, claro. o sea, hay muchos prejuicios de que, o sea, porque tiene discapacidad visual, también tiene asociada una discapacidad intelectual. Y eso, de hecho, lo viví yo. Yo cuando estudiaba, en mis primeros años, me pasó que docentes me decían eso, o sea, tú eres tonta porque no ves y no vas a aprender nunca. Y bueno, afortunadamente yo Qué tengo una fuerte. familia que me apoyó mucho y que me dijo, no, tú no hagas caso, ellos están mal, ellos son los tontos. Y por eso seguí adelante, pero si hubiera sido otro caso que mi familia, no sé, o yo no le hubiera contado a mi familia, tal vez no habría seguido estudiando, no sería lo que soy. Pero pasa, y eso es lo que también hay que tratar como de llegar a esos docentes para que cambien la opinión. Es difícil, es muy difícil porque ya son cosas culturales, pero bueno, en eso estamos, tratando de hacer esos cambios. Qué bueno. Bueno, yo quería también, permiso, felicitarte, Fran, por la hermosa tesis y por el tema también. Es un tema muy importante que es necesario también hoy día. Y bueno, con respecto a lo de cuando nos incluyen a las personas con discapacidad visual en las materias, también yo escucho que actualmente se los incluye en lo que es la parte artística, cuando si es primaria, secundaria y tienen la materia que se llama educación artística y bueno, siempre como que les integran en lo que es la parte musical o le incluyen en este caso porque buscan la manera de que pueda participar, pero bueno, como venimos diciendo, o es el deporte o es lo artístico, no, no se trata de incluir en lo que es lo intelectual. Y eso me cuentan que pasa acá en Misiones y también en Paraguay. Sí, es curioso, a mí también me llamó la atención, de hecho yo lo comenté con mi profesor guía de la tesis y yo le dije, ¿sabe? Que me llama mucho la atención. Bueno, en mi época tampoco pasaba tanto, yo tampoco sentí que me incluyeran tanto en educación física, pero bueno, ese es otro tema. Pero ahora como que se está dando un poco más, pero él me decía, tal vez, algo como muy metafórico, pero me decía, es que en la educación física es el cuerpo, y el cuerpo tiene un lenguaje universal. Entonces eso da lo mismo si tienes o no tienes discapacidad, vas a poder igual. Esa era como la explicación que me daba él. Igual me hizo pensar qué tan cierto era eso. Claro, claro, claro. Da para reflexionar, da para un debate muy largo, ¿no? Esto del lenguaje, de que todo cuerpo tiene un lenguaje, todo pensamiento tiene un lenguaje también, ¿no? Porque estamos Sí. hechos por el lenguaje de alguna manera, ¿no? El lenguaje, lo que nos comunican, el proceso de aprendizaje del habla, ¿no? Es lo que de alguna manera nos determina. Entonces es también, ¿no? Para reflexionar sobre eso. Qué interesante, Fran. No sé si alguno más, compa, quiere hacer algún comentario. Si no, me parece que fue un hermoso encuentro, Fran, y te agradecemos enormemente por ese trabajo, por esa dedicación, porque realmente es un aporte, ¿no? Al conocimiento, a la divulgación, que es lo que tanto también promovemos, ¿no? Visibilizar la divulgación de esa producción de conocimiento que hay en muchos espacios
y que no siempre se conoce. Así que acá también claramente nos estás dejando, ¿no? Un gran aporte, un gran aprendizaje y nada, es un honor para nosotros. No sé si se me escucha Fran. Sí, sí te escucho, Melissa. No sé si Ahí hay está. alguien más que tenga alguna pregunta. Me parece que no. No sé si alguno más tiene. Y si no, ya vamos cerrando. Y bueno, te agradecemos muchísimo, Fran, por el tiempo. No, yo creo que no. Creo que ya no hay más preguntas. Fue clarísima Francisca y también las intervenciones de las compañeras y los compañeros, ¿no? Sí, así es. Así que bueno, Fran, muchas gracias. Un abrazo enorme y seguramente nos vamos a estar encontrando en otra oportunidad. Sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por escuchar, por la atención. Es, como siempre, participar de la red un agrado. Gracias a vos. Bueno, ahí estamos, compa. Misión cumplida. Total, Ahí salió. Después de tanta lucha salió, por favor. por favor. Ahora falta nuestro muchacho técnico que se habrá comido toda la tortilla, seguro. No te dejó nada, Meli, me parece. Yo no es por decir nada, pero se la comió toda, me parece. Para Ese mí que lo muchacho. que se va a tener que comer toda es la edición de todo el desastre que vos hiciste. Ah, también. No, pero no, eso no, porque eso lo borra directamente. Tiene que buscar dónde empezó, claro. Eso no se edita, se elimina. Por eso. Eh. Y todo esto. También. También. Así que bueno, compa. Bueno, gracias, Fran, otra vez y gracias a todo el mundo. Gracias a ustedes. Ayer ya me retaron demasiado, a veces digo gracias. ahora voy a decir menos. Bueno, compás, estamos hablando y Ahí estamos. buen fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente, chao, chao. Chao. Modo de voz y modo de voz hablar. ¿Estás hablando? OBS 27.0.1 64. VTXJ0. OBS 27 ajustes botón. Modo estudio casilla. Detener grabación casilla de verificación marcado.